buenos días, amable teleaudiencia. Mi nombre es Clara Inés Quintero Torres, soy abogada en ejercicio, experta en el área de tránsito y transporte y derecho civil familia. Agradezco igualmente al programa Guanevisión por darme la oportunidad de encontrarme en estos momentos. Deseo compartirles a ustedes un poco de mi conocimiento como profesional en derecho y efectivamente iniciaremos un excelente programa que es la cita jurídica a partir de hoy en aras a que ustedes, ciudadanos, conozcan un poco de cuáles son sus derechos, conozcan para qué sirve el derecho en Colombia y asimismo cómo poder hacer efectivo el derecho y cuáles son las garantías del derecho en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, primeramente vamos a hacer un concepto generalizado de qué es el derecho. De pronto ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el derecho? ¿Qué es el derecho? Entonces, como concepto general, el derecho es un conjunto de principios y de normas que permiten regular el comportamiento de los seres humanos, o sea, de mí, de ustedes y todas las personas dentro de una sociedad. Es importante tener en cuenta que para qué sirven esas normas y esos principios, para que se le garanticen una equidad social a todas y cada una de las personas que convivimos dentro del territorio nacional, o sea, estamos hablando de Colombia. Entonces, en este sentido, también para que haya efectividad y equidad, además de la equidad social, que haya una garantía de esos derechos y una aplicación de la justicia en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son esos principios o para qué sirven esos principios. Bueno, los principios son como una especie de valores que nosotros tenemos y que son inherentes, o sea, que son míos como persona en la sociedad. Es decir, por ejemplo, la dignidad humana. La dignidad humana es el principio general de toda la sociedad, o sea, no solo aplica acá en Colombia, no solo aplica en Bucaramanga, en Florida Blanca, sino aplica a nivel internacional, si me encuentro en Estados Unidos, en España, en cualquier parte. Quiere decir que yo como persona jamás puedo estar sometido a ningún trato cruel e inhumano, situación que hoy en día en Colombia infortunadamente no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos una situación gravosa que es la salud. Y la salud hoy en día, infortunadamente, tenemos el paseo de la muerte porque no tenemos derecho a la dignidad humana, no tenemos ese principio, no se aplica. Realmente el gobierno y las entidades públicas no se han apropiado de esa necesidad de nuestra aplicación de nuestros principios. Otro de los principios es la legalidad. Constantemente nos damos cuenta que, por ejemplo, en materia de tránsito y transporte, los agentes de tránsito y muchas personas no hacen los procedimientos legales y, sin embargo, ellos no cumplen con los preceptos legales y, sin embargo, nos vienen y nos vulneran a nosotros los debidos procedimientos. Entonces, esos son los principios. Y ahora vamos a mirar cuáles son las normas. ¿Y para qué sirven esas normas? Entonces, nosotros tenemos en Colombia, nuestras normas en Colombia son muy organizadas, todo tiene un procedimiento. Entonces, estas normas están constituidas en una escala jerárquica, es como la pirámide kelseniana para aquellas personas que han escuchado qué es la pirámide kelseniana. Entonces, está por encima los tratados internacionales de derechos humanos. De pronto hemos escuchado que tenemos el Tratado Internacional de San José de Costa Rica, que tenemos la Convención de Derechos del Hombre, la Convención de Derechos del Niño, que tenemos la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, todos esos tratados internacionales, o sea, priman sobre la Constitución y sobre las leyes colombianas y tienen que vincularse dentro de nuestro Estado social y de derecho de Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque está por encima los tratados internacionales y después viene la Constitución, después viene la ley, después de la ley vienen los decretos, después vienen las resoluciones. Entonces, en este sentido, vamos a aprender ¿para qué sirven las leyes en Colombia? ¿Cómo las puedo ejecutar? ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve la Constitución? Mira, les digo, queridos ciudadanos,
hoy en día todos sabemos que por culpa de nuestro desconocimiento, tenemos una constitución desde hace 25 años y a mí me da más tristeza que todos los días hablo con muchas personas y les digo, venga, ¿usted sabe que es un derecho fundamental? Me dicen, no sé ni para qué se aplica ni cómo se hace. Entonces, esos principios de los cuales yo le estaba hablando, hoy en día, es decir, desde hace 25 años que se reforma la Constitución Política de Colombia, es decir, desde el año 1991, el constituyente, ¿qué hace? Vincula esos principios y esos valores como derechos fundamentales, quiere decir que son suyos, que nadie los puede vulnerar, y el artículo 2 de la Constitución dice claramente que el Estado se compromete, o sea, eso no es si quiere, es que el Estado se compromete a garantizarle a usted, señor ciudadano, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de trato ante la ley, que usted como ciudadano si tiene un problema, es decir, por ejemplo, yo presté una plata a Pepito Pérez y Pepito Pérez no me la pagó, entonces como este Pepito no se le da la gana, perdóneme la expresión, venir a pagarme esa plata, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir ante un proceso civil y vamos a ejecutarlo para que nos pague esa obligación, porque de nada serviría que yo trabaje para que otros se queden con la plata mía. O también, como hablamos ahorita, en el sector salud. Si, por ejemplo, usted ciudadano tiene su familiar en la clínica y efectivamente lleva 1 año o 2 años o 6 meses y no le han asignado una cita, por favor, ejecute su derecho a la vida y a la salud, porque es un derecho que es fundamental. ¿Y cómo lo hago? Mediante unos mecanismos que vamos a hablar posteriormente, donde les voy a enseñar para qué sirve la tutela, para qué sirven unos mecanismos como la revocatoria directa y otros mecanismos para protección de sus derechos. Entonces, para ser un poco organizados, entonces les voy a enseñar un poco cuáles son los derechos fundamentales que tienen ustedes. Ya sabemos que el Estado sí o sí nos los tiene que garantizar. O sea, eso no es si quiere o si de pronto o venga mañana, no, eso es algo que es intrínseco suyo, es algo que me pertenece y tengo que ejecutarlo. Entonces, si miramos, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia es fundamental. Los invito a que cuando ustedes estén mirando esta cita jurídica, cojan la Constitución Política y lean el artículo 6 que dice que aquellos servidores públicos, es decir, las personas que trabajan con el Estado, de las entidades públicas, de las entidades, por ejemplo, de las EPS, de las alcaldías y todos los lugares donde constantemente nos vamos a hacer nuestras diligencias. Entonces, si estos servidores públicos no cumplen con la Constitución y la ley, ellos serán castigados también, pero lo malo es que nos da pereza ejercer nuestros derechos. Entonces, posterior a ello tenemos otros derechos, que es la vida, que es fundamental. Hoy en día es triste saber que realmente todas las personas tenemos derecho a la vida, pero que nos las están arrebatando, nos arrebatan nuestras familias, en las EPS, en la calle, cualquier persona fácilmente va y roba un celular, inmediatamente le quita la vida y las cosas quedan así, porque a veces me da pereza, porque si me robaron un celular, entonces me da pereza ir a denunciar. No, señor, porque es que yo tengo derecho también a tener mis cosas, a mi intimidad personal, a la protección también de mis derechos. Entonces, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad como hace parte dentro del principio ese de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque es que la igualdad permite a que usted, ciudadano, que yo, Clara Quintero, independientemente que yo sea abogada y que usted sea un ciudadano que desconoce la norma, igualmente sea tratado en igualdad de condiciones donde usted vaya. Pero esto es donde, que voy a pagar el recibo de la luz, entonces que la electrificadora de Santander, ejemplo, me cobró mal una factura. Y entonces yo invoco el derecho fundamental de igualdad y le hago una petición respetuosa y le digo, señores electrificadora, me parece injusto, no estoy de acuerdo, porque efectivamente no me están dando un trato igual a la vecina, que la vecina sí
le está llegando bien su recibo de luz y estamos en el mismo estrato 1, estrato 2 o 3 o 4, el que sea, y a ella le está saliendo por 70.000 pesos el recibo de la luz y a mí me está llegando por 120.000. Entonces sí podemos ejercer y además dice ese derecho que es tan necesario en esta sociedad, que tampoco nos pueden discriminar ni por sexo, ni por raza, ni por religión. Es decir, muchas veces vemos, y pasa mucho en los colegios, que me dan bastante tristezas con los niños, con sus hijos. Protejan a sus hijos, estén pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay bullying, que porque yo pertenezco a una iglesia cristiana, que porque pertenezco a otro lugar, que porque yo soy homosexual o porque no lo soy. No, tenemos que ser partes integrantes dentro de esta sociedad. Pero para ser parte integrante dentro de una sociedad tenemos que instruirnos, tenemos que aprender que tenemos unos derechos fundamentales, sí, pero que yo igual tengo que cumplirlos y garantizárselos a las otras personas. O sea, yo no puedo exigir derechos cuando yo no cumplo los derechos de las otras personas, porque yo puedo exigir mis derechos, pero se pierde mi derecho cuando yo estoy afectando los derechos de la sociedad también, o sea, o de todos sus integrantes. Además tenemos el derecho a la intimidad personal. ¿Qué es el derecho a la intimidad personal? Que yo no puedo estar sometido, por ejemplo, que a mi casa no pueden llegar de manera arbitraria y hacerme una inspección judicial sin que no haya de pronto una orden de un fiscal o de un juez, ¿sí? Que cualquier persona no puede irme a quitarme mi tranquilidad. Entonces hoy en día nos damos cuenta, por ejemplo, que yo estoy en mi casa y que el vecino fue y me injurió y me dice que yo estoy haciendo cantidad de cosas en mi casa. No, porque yo tengo derecho a mi intimidad personal y siempre y cuando yo no esté afectando los derechos de los demás, pues igualmente tengo que hacer ejercicio de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos directamente ante el presidente de Junta de Acción Comunal, solicitamos y le manifestamos que me están vulnerando ese derecho a la intimidad personal. Además, tenemos otros derechos fundamentales que son la información. ¿Para qué sirve el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia? Derecho a la información quiere decir que todas las entidades, sean públicas o privadas, están obligadas sí o sí a informarnos de todos los procedimientos. Ejemplo, yo, Clara Inés Quintero, solicité un préstamo con el Banco BBVA. Dejé de pagar las cuotas porque me atrasé, porque me quedé sin trabajo o alguna situación que se me presenta, pero ellos me iniciaron un proceso, pero nunca me notificaron, nunca me informaron y sin embargo estoy sancionada, me inmovilizaron el carro, la moto y me embargaron las cuentas. Es ahí donde usted, ciudadano, tiene derecho a la información, a que se le notifique de todas esas actuaciones que hacen las entidades en su contra. O por ejemplo, en tránsito y transporte, usted que le dice la situación común que se presenta hoy en día en las fotomultas a nivel nacional, que las personas efectivamente le han vulnerado de manera directa sus derechos a la información. Entonces no, exija su derecho fundamental. Mire, son artículos pequeñitos, solo tiene que usted coger la Constitución Política de Colombia, leerse del artículo 2 al artículo 53 de la Constitución y mirar cuáles son sus derechos, en qué me están afectando. Mira que hemos visto cosas fundamentales, por ejemplo las entidades bancarias, ¿qué pasa? Lo reportan a usted en Datacrédito, pero nunca le informan qué pasó con ese reporte de Datacrédito. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer, señor ciudadano? Hacer un derecho de petición y decirles, señores Banco BBVA, ejemplo, por favor, me han reportado en Datacrédito, pero nunca me informaron y yo ya pagué esa deuda, entonces tengo derecho a la corrección. Claramente el inciso 2 de ese artículo 20 de la Constitución, le dice claramente que usted tiene derecho a la corrección en centrales de riesgo o en cualquier base de datos financiera. Asimismo, tenemos otros derechos como es el derecho fundamental de petición, artículo 23 de la Constitución. Cada vez que usted vaya a una entidad, ya sea pública o privada, las públicas son las entidades del Estado, las alcaldías, por ejemplo, las direcciones de tránsito,
la Gobernación de Santander o alguna entidad que tenga conexidad con el Estado, entonces, o las empresas privadas, por ejemplo, un almacén de muebles, un canal de televisión o cualquier entidad privada. Entonces, ¿para qué utilizan el derecho fundamental de petición? Eso es un derecho que le asiste a usted para que le informen de alguna situación. Y entonces ese derecho no se lo pueden vulnerar. No se estrese usted, señor ciudadano, en irse a pelear a las entidades públicas y agarrarse con los funcionarios. Pasen una hoja y pida lo que usted está solicitando. Que necesito copia de tal cosa, que necesito copia de mi historia clínica, que necesito que me hagan una cita. Por ejemplo, si usted fue a la EPS y en la EPS no le han solucionado sobre una cita, páselo por escrito. Y si no lleva una hoja en la mano, pues dígale, bueno, yo tengo derecho al artículo 23 de la Constitución, vengo a instaurar un derecho de petición y las peticiones son verbales y escritas. No tengo cómo anotarle, no tengo cómo escribirle, o como no tengo tampoco escolaridad y no sé ni leer ni escribir, entonces recíbame la petición por escrito. Entonces es muy fácil, es simplemente adecuar la situación que usted tiene en ese momento y aplicar en los derechos fundamentales. Asimismo, tenemos el derecho al trabajo. Es un derecho fundamental también, que es esencial. ¿Qué dice ese artículo 24 de la Constitución? Dice que usted tiene derecho a escoger el trabajo que usted quiera. Es decir, que el Estado ni la sociedad lo pueden obligar a usted a que ejecute otro trabajo, porque usted tiene la libertad de decidir qué sí quiero y qué es lo que no quiero. No se lo pueden imponer. Entonces, en su trabajo, el derecho al trabajo está conexo con anteriormente les hablaba de los tratados internacionales, de la OIT. Entonces, como está el artículo 93 de la Constitución que habla que en caso de que me vulneren a mí un derecho fundamental, se vinculen todas esas normas, es decir, todos esos tratados internacionales de derechos humanos, y se vinculen a la situación que yo estoy solicitando. Si usted, señor trabajador, por ejemplo, algo muy puntual que está pasando hoy en día, que no estoy de acuerdo, y hago un llamado supremamente especial a todas y cada una de las entidades para que respeten los derechos laborales. Si miramos la ley del trabajo a nivel general, en ninguna parte dice que las personas pierden sus derechos por tener multas y comparendos de tránsito, porque entonces lo estarían autoincriminando. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que yo presento mi hoja de vida y si tengo 5 comparendos, que de los cuales yo sé que son ilegales, porque nunca me notificaron y nunca me informaron y pasaron así con una cámara y me los tomaron y ya, y no me hicieron una debida individualización. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día me vulneran mi derecho a acceder al trabajo. Tengo mi familia, tengo mis hijos y tengo toda la gente aguantando hambre en la casa y no puedo trabajar porque tengo multas y tampoco tengo la plata para pagarlas. Entonces, invoquen su derecho fundamental al trabajo, a tener un salario, a tener una remuneración, a que le garanticen las horas que usted trabaja. Es importante ese derecho fundamental. Tenemos el artículo 25 de la Constitución que dice claramente que yo tengo libertad de locomoción. Ustedes, señores conductores, los señores que tienen motos, los que tienen los transeúntes también, ustedes tienen libertad de irse por cualquier parte del territorio nacional, pero siempre y cuando ustedes no vulneren las normas. Es importante. Yo tengo libertad de irme para donde quiera, pero tampoco puedo pasarme un semáforo en rojo, ni tampoco puedo pasar por encima de una persona que vaya por una cebra. No, o sea, hay que también ser medidos en la aplicación de mis derechos. Tenemos el interés superior del menor, es fundamental. ¿Por qué? Porque es que el interés superior del menor quiere decir que los niños son parte integrante y fundamental en la sociedad. A mí me da mucha tristeza que vemos constantemente cantidad de hombres violadores en el departamento de Santander. De hecho, estoy llevando un caso donde una niña fue accedida por su padrastro. Entonces uno dice, por favor, ¿qué pasa, padres? Tenemos que empezar a ejercer esos derechos de los menores. Los menores, la sociedad y la familia tenemos que proteger los derechos de los niños.
No más maltrato de los niños, no más. Y el maltrato, ¿cómo se da, señor padre de familia? Es muy fácil. Si usted grita a su hijo y si le dice que es un grosero, que es un atrevido, que es un bruto, ahí es un maltrato psicológico. Pilas, porque los niños también tienen sus derechos y como ellos tienen una baja capacidad psicológica en el sentido que no se pueden defender por sí mismos, entonces usted, padre de familia, que sí entiende y que sabe cómo son las cosas, entonces le vulnera los derechos a su hijo. Eso no se puede hacer tampoco. Entonces, por favor, tenemos también otros derechos: el derecho a la salud, fundamental, el derecho a la seguridad social. Independientemente que yo tenga plata o no tenga plata, el Estado sí o sí me tiene que garantizar. Si usted, señor padre de familia, señor ciudadano, usted no tiene una EPS porque está sin trabajo, no se preocupe, vaya al CISBEN y ejerza su pase, un derecho de petición, y diga: no estoy en estos momentos con trabajo y necesito que me pasen al régimen subsidiado. Exija, porque el día de mañana usted no sabe, una enfermedad, cualquier situación se le puede presentar y está usted sin ejercer su derecho a la salud. Está el derecho al pago de un salario. En materia laboral es fundamental porque usted tiene derecho a prestaciones sociales, tiene derecho al pago de sus cesantías, del interés de las cesantías, a un mínimo vital y móvil. ¿Y para qué sirve el mínimo vital y móvil? Para pagar arriendo, que es el derecho a una remuneración, a igual trabajo, igual salario. Si yo trabajo 8 horas, pues tienen que pagarme las 8 horas. Si yo trabajo 5 horas, pues me tienen que pagar las 5 horas. Pero si la ley nacional del trabajo permite que se trabajen 8 horas diarias y 48 horas a la semana, entonces ¿qué pasa? Pero me están haciendo cumplir 50 o 60 horas, entonces exijo que me las pasen, o si no, ¿para dónde cojo? Para el Ministerio de Trabajo, y exijo el cumplimiento de esos derechos que tengo como persona. Agradezco a todos por la oportunidad de estar igualmente acá en el programa. Deseo contribuir con ustedes, con su desarrollo en conocimiento. Les recomiendo muchísimo que de ahora en adelante, quienes estén mirando el programa, por favor, compremos la Constitución de Colombia. Vale simplemente como 3.000 pesos, creería, y vamos aprendiendo poco a poco cómo ejercer nuestros derechos. Vamos ahora igualmente a las leyes. ¿Para qué sirven las leyes en Colombia? Para regular igualmente, hace parte de las normas, ¿sí? O sea, primero hablamos que las normas, ¿sí? Ahora estaba primero los tratados internacionales, ahora fuimos a hablar de la Constitución, que es la norma prima facie, o sea, que se debe aplicar dentro de nuestro ordenamiento jurídico de Colombia. Colombia tiene una constitución política, Venezuela también lo tiene, Perú también la tiene, pero estamos hablando de nuestro país. Entonces, esa constitución y esos derechos fundamentales de los cuales le he hablado se aplican en todo el territorio nacional. Es decir, que si yo fui a la Dirección de Tránsito acá de Piedecuesta y pasé un derecho de petición, artículo 23 de la Constitución, que es mi derecho a pedir peticiones, copias o información, no me pueden decir o no se pueden quedar callados y no contestarme, porque la ley aplica en todo el territorio nacional, como aplica en San Gil, como aplica en Tunja, como aplica en Pasto, en cualquier parte aplica en igualdad de condiciones. Hay un derecho fundamental que se me estaba olvidando, que es fundamental y es excelente para nosotros, que todos los días no lo vulneran, que es el debido proceso. Les estaba hablando algo muy puntual. Le tomaron una fotomulta ilegal, no lo notificaron, no le informaron, le hicieron una resolución sancionatoria, lo sancionaron y va usted a la Dirección de Tránsito y le dice: no, señor, la única forma que usted tiene acá es pague. ¿Y por qué yo tengo que pagar? Yo me hago la pregunta: ¿por qué tengo que pagar? Si yo tengo derecho a un debido proceso, a algo fundamental que es la presunción de mi inocencia. Eso es fundamental, no solo se aplica en materia penal. Ustedes, por ejemplo, en materia penal, normalmente cuando llevan a una persona privada de la libertad o la llevan al juez de control de garantía, sale en vanguardia el presunto agresor, el presunto homicida, pero jamás pueden decir que el homicida, así tengan todas las pruebas. Caso puntual que se presentó hoy en día con lo de las niñas que fallecieron en la UIS. El presunto, porque jamás pueden decir que el homicida, así tengan las pruebas,
Porque todas las personas tenemos derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia, porque es con pruebas que se demuestra la culpabilidad de una persona, que a usted la vecina le dice, es que usted es una vagabunda y la pasa con Pepito Pérez y con el otro. No, señora, yo tengo derecho a mi derecho fundamental a la intimidad personal y al buen nombre. Entonces, señor, no le dé pereza, vaya a la fiscalía, instaure un denuncio por injuria y calumnia, porque es que yo no soy vagabunda y están dañando mi buen nombre. Entonces son cosas que las podemos aplicar, pero lo que pasa es que nos da tanta pereza y nos da pereza los procedimientos, pero todo en Colombia se hace por procedimientos y hay que esperar, hay que tener paciencia, y por eso es que como estamos acostumbrados que las cosas sean así rapidito, entonces no podemos aprender un poquito de cómo ejercer nuestros derechos. El derecho fundamental del cual estamos hablando, que es el derecho al debido proceso, es un derecho que en todo momento, como les manifestaba, se vulnera, porque siempre lo sancionan a ustedes. El señor, por ejemplo, conductor, que se encontraba partiendo unas cervezas en un lugar y llegaron los agentes de tránsito y pusieron de mal genio con usted, presuntamente usted con su vehículo parqueado, y le hacen una prueba de embriaguez. Señor, la norma dice claramente que es conducir en estado de embriaguez. La norma no dice que porque yo estoy tomándome unas cervezas en un lugar inmediatamente me tienen que poner el comparendo. No, yo tengo derecho a un debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Ir dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento que me ponen el comparendo, solicitar en la dirección de tránsito. Usted no se alegue con el agente de tránsito, porque el agente de tránsito lo que quiere es joderlo a usted. Siempre, lo único que usted tiene que hacer es simplemente ejercer sus derechos. Decir, yo tengo derecho a un debido proceso, voy, solicito audiencia dentro de 5 días hábiles, es delante del inspector y presento las pruebas. Muchas gracias por la oportunidad, efectivamente ha sido maravilloso estar compartiendo con ustedes, agradezco igualmente al programa y nos veremos en una próxima oportunidad, muy amables. Para efecto de, si desean alguna asesoría conmigo como abogada, mi oficina está ubicada en la dirección de tránsito, al frente de la dirección de tránsito de Florida Blanca, en la calle 9ª 805, o mi número de abonado telefónico 316-213-3794. Muchas gracias.